De acuerdo con el formato establecido para esta sesión, ha concluido la primera ronda de intervenciones. Por lo tanto, harán uso de la tribuna para responder a los cuestionamientos planteados la secretaria de Economía y el secretario de Relaciones Exteriores. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la secretaria de Economía, doctora Graciela Márquez Colín. Trataré de responder puntualmente cada una de las preguntas, pero cuando hay temas en común daré una respuesta un poco más amplia. Gracias. La senadora Verónica Camino en atención a su pregunta, me permito leerle una lista de mis reuniones en Washington, de parte de las autoridades y voy a ser exclusivamente quienes encabezaban las reuniones, con las autoridades del gobierno de Estados Unidos, a Wilbur Ross, secretario de Comercio, Mark Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pompeo, secretario de Estado, con los congresistas Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, Chuck Grassley, presidente del Comité de Finanzas, de los centros de investigación, Peter Gettler, presidente y CEO del Cato Institute, Jason Marsack, director de Atlantic Council, Linnea Sandin, investigadora en jefe del Programa de las Américas del Centro para los Estudios Estratégicos Internacionales, Ana Quintana, analista política de América Latina del Western Hemisphere Heritage Foundation, Roger Noriega, el coordinador del Programa de América Latina del Instituto de la Empresa Estadounidense, Chad Brown, analista en jefe del Peterson Institute, del sector privado, Tom Donahue del US Chamber of Commerce, Linda Dempsey, vicepresidente del National Association of Manufacturers, Britton Clark, presidente del Border Trade Alliance, Kristen Silverberg, presidenta ejecutiva del Business Roundtable, Paul Delaney, presidente del Business Roundtable, Rufus Yerxa, presidente del National Foreign Trade Council, Carlos Gutiérrez y Roberta Jacobson, ambos ex embajadores de Estados Unidos en México y socios de Albright Stonebridge Group, además de Guillermo Fogel, del Consejo Coordinador Empresarial, y su presidente Carlos Salazar. Asimismo, estando en los Estados Unidos, me comuniqué con el gobernador del Banco de México para establecer un seguimiento puntual del tipo de cambio, un seguimiento puntual de las medidas que estábamos preparando. Senador Mancera me preguntaba respecto a cómo estaríamos listos para las medidas. Estaremos listos con una lista de aranceles que en realidad no hemos dejado de trabajar con ella, es algo que estamos ya teniendo un equipo de seguimiento diario. Hay que tomar distintas, evidentemente no puedo aquí hacer un listado de todos los productos, además no convendría para la negociación. Lo que puedo expresar son los criterios de selección de tal lista de retaliación, y entre ellos se encuentra no afectar el consumo básico, la protección a las cadenas de valor, concentrarnos en bienes suntuarios, concentrarnos en productos donde hay mercados alternativos y una lista de productos que sean políticamente sensibles.
Criterios como estos son los que consideramos en el momento de estar trabajando listas alternativas para la 232. Además de ello, iniciaremos, en caso de que se impongan aranceles, los procedimientos de defensa bilateral y multilateral que ya les mencionaba bajo las normas del TEMEC y del Telecan y la Organización Mundial del Comercio, y programas de apoyos a sectores afectados. Esta fue una pregunta que se hizo en varios momentos, y ahí algunas de las acciones incluirían reducir costos y simplificar trámites para exportar utilizando medios electrónicos, tema con el que venimos trabajando desde diciembre. Es decir, muchas de estas acciones no son nuevas, sino forman parte de la agenda de la Secretaría de Economía, como lo pueden constatar los miembros de la Comisión de Economía. Asimismo, adecuar y fortalecer la política industrial en minería, servicios, mediante apoyos focalizados, y redirigir apoyos y financiamiento de la banca de desarrollo, particularmente con instrumentos muy potentes como son las garantías crediticias. En términos de hacia dónde va la política comercial en México y la pertinencia de aprobar el Tratado de Libre Comercio, lo que puedo decirles es que la diversificación, ya les decía desde mi primera intervención, es un tema que nos ocupa y preocupa y ocupa en la Secretaría de Economía, y en ese sentido nosotros hemos en los últimos meses profundizado y lanzado nuevos acuerdos. Profundización de acuerdos con Argentina, Brasil, Ecuador, Corea del Sur. Modernización, como ustedes bien saben, del tratado con Europa y con Uruguay. Y facilitación, iniciamos nosotros un programa de facilitación de comercio con Centroamérica, con quien tenemos un acuerdo de facilitación para el cual hemos contado con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento. Asimismo, hacer una agenda estratégica comercial con un eje comercial muy importante en Asia. Entonces, estas son las estrategias, como ven. Tocamos Europa, tocamos Asia, tocamos América Latina en nuestra estrategia comercial hacia América Latina. Impulsaremos pequeña y mediana industria para que sea parte de cadenas globales de valor, porque hemos detectado que este tipo de empresas no están incluidas en la plataforma exportadora, así como impulsar la especialización de capital humano y la innovación para que México no quede a la saga de la cuarta revolución industrial. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no se trata de tener más comercio, sino de procurar que el comercio exterior mexicano integre y genere beneficios a todos los sectores productivos, más allá de esta crisis coyuntural. Nosotros hemos venido trabajando con esto y ahora entendemos mucho mejor que estas estrategias son cruciales para el desarrollo en México. Además de aumentar el valor agregado, tenemos un muy buen diagnóstico del aumento del valor agregado y de las estrategias que podemos seguir al respecto. En cuanto a la pregunta de si debemos o no, y que se formulen de distintas maneras por quienes me antecedieron en la palabra, podemos decir que reconociendo que la relación es siempre complicada y que, reitero, nuestra herramienta histórica siempre ha sido construir instituciones, sentarnos a negociar con los Estados Unidos. El TEMEC, además de la parte comercial, además de la parte productiva, lo debemos entender como un instrumento que eleva el costo de Estados Unidos. Hoy sabemos que no garantiza la imposición de medidas arbitrarias unilaterales, eso lo sabemos.
pero también, además de lo comercial y lo productivo, nos eleva el costo. Se convierte en una herramienta de defensa. Necesitamos al TEMEC para protegernos también de medidas arbitrarias. Creo que hoy la relevancia de la integración comercial es importante, pero también es importante esta lectura política. Un sistema comercial basado en reglas como el que nos ofrece el TEMEC nos da un mejor ambiente a los negocios, y ahí contesto también la pregunta formulada por el diputado Muñoz Ledo. No solamente se trata de si los aranceles afectan o no a la economía, a los consumidores norteamericanos, los afectan, pero también hacen que nuestras exportaciones pierdan competitividad en la economía de Estados Unidos. Es cierto que no se puede sustituir de manera rápida e inmediata los autos o las autopartes, pero para construir un auto cruza 7 veces la frontera mexicana los distintos componentes. Y por otra parte, las inversiones que se habían mantenido expectantes del resultado del TEMEC también nos van a dar una mayor certidumbre si nosotros ofrecemos este acuerdo de largo plazo. La senadora Beatriz Paredes además me preguntaba respecto a la posición de los demócratas respecto al TEMEC. Voy a repetir, y de hecho lo aprendí de memoria porque lo anoté en mi cuadernito cuando estuvimos en la reunión. La senadora Pelosi dijo: "We need to build the path to the yes". Necesitamos construir el camino para el sí. Son las palabras textuales de la representante Pelosi. A nosotros, a mí en particular, me pareció una respuesta muy buena. Contrasta un poco con lo que ocurre a veces en las declaraciones de prensa, pero frente a frente, esa fue la frase que ella utilizó, tratando de ver cómo se salvaban los obstáculos, reales o no, al TEMEC. Creo que con ello he podido contestar la mayor parte de las preguntas. ¿Qué va a pasar después de los 45 días? Yo les quisiera decir que no vamos a esperar en la Secretaría de Economía que se cumplan 45 días o 38 o 35. Todos los días preparamos y nos preparamos para enfrentar medidas arbitrarias, pero para también construir con nuestros socios de América del Norte una economía más integrada, más productiva, que nos genere más y mejores empleos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Graciela Márquez.